El modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica propone interpretar la gastroscopia como la representación de la historia natural de la infección por Helicobacter pylori, pasando desde una mucosa normal, una mucosa inflamada, a la atrofia. Esta atrofia progresa desde el antro hacia el cuerpo gástrico. Al mismo tiempo, evolucionan de forma paralela otros hallazgos, como la desaparición de las vénulas colectoras y la extensión de la metaplasia intestinal. En los siguientes dos casos, veremos cómo estas tres clasificaciones describen, en realidad, el mismo proceso biológico. Empecemos con el primer caso. Ya hemos identificado el borde atrófico en la transición antro-cuerpo de la curvatura mayor. Ahora veamos hasta dónde se extiende. Vemos aquí que se extiende hasta la incisura. También podemos reconocer vénulas colectoras de distribución irregular e islotes de metaplasia intestinal. Valoramos la curvatura mayor del antro gástrico. Ya estamos identificando otro islote de metaplasia intestinal. Reforzamos la exploración de la curvatura menor del antro gástrico y volvemos a identificar islotes de metaplasia intestinal, incluso en la incisura. De esta forma tenemos un estómago con vénulas colectoras irregulares, una clasificación de Kimura-Takemoto C1 y un Egin de 1, 1, 1, 0, 0, una puntuación total de 3 sobre 10. Veamos el segundo caso. Empecemos por identificar el borde atrófico en la transición antro-cuerpo de la curvatura mayor. Vamos a ver ahora hasta dónde se extiende. En este proceso de valoración ya podemos identificar la ausencia de vénulas colectoras y algunos focos de metaplasia intestinal, en este caso a nivel de la incisura. Vemos que el borde atrófico afecta la zona medial de la curvatura menor del cuerpo gástrico. También hemos podido ver la distribución túbulo-regular de la metaplasia a nivel de la zona distal de la curvatura menor del cuerpo gástrico. Hemos podido identificar signos de metaplasia intestinal en la curvatura menor del antro gástrico, en la incisura y en la curvatura menor del cuerpo gástrico. De esta forma, tenemos un estómago clasificado como vénulas colectoras ausentes, Kimura-Takemoto C3, un Egin de 2, 0, 2, 1, 0. Haciendo una puntuación total de 5 sobre 10. Hemos podido ver en estos dos vídeos cómo hallazgos o clasificaciones endoscópicas validadas pueden integrarse de una forma coherente y lógica, dando un sentido integrador al modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica.